La ciudad se había quedado en un silencio antinatural, ese tipo de silencio que se filtra por las ventanas y se queda en los rincones de la habitación, adhiriéndose a la piel como la niebla. Desde el cuarto piso de su apartamento en el South End de Boston, Rachel Moore estaba sentada junto al amplio ventanal del salón, con el cuaderno de dibujo sobre las rodillas y el lápiz deslizándose por la página con trazos lentos y pensativos. Llevaba viviendo allí casi 6 años, tiempo suficiente para memorizar el ritmo de una calle, aunque últimamente no había mucho ritmo digno de mención. La pandemia lo había apagado todo, los pasos eran escasos, las bocinas de los coches menos frecuentes. El mundo parecía suspendido. Rachel encontró consuelo en la quietud, aunque evocaba la tranquilidad que sentía por dentro tras el final de su última relación. 2 años, una ruptura complicada. Se había distanciado de casi todo, amigos, galerías. La idea de volver a intentarlo, dibujar, era su único punto de apoyo, e incluso eso había empezado a parecerle inútil hasta que alguien se mudó al otro lado de la calle. Comenzó con el sonido de una canción, nada profesional ni pulida, solo melodías alegres y espontáneas que flotaban desde la ventana abierta justo enfrente de la suya. Rachel detuvo su lápiz la primera vez que lo oyó. La voz era cálida, baja y completamente impávida. Una mujer cantando mientras desempacaba cajas, riéndose para sí misma y poniendo viejos discos de soul demasiado altos para un martes por la tarde. Rachel se inclinó hacia adelante, sutilmente curiosa. La mujer tenía el pelo castaño corto, tocado por el sol, que rebotaba con su movimiento. Vestía unos vaqueros suaves y desgastados y una camiseta amarillo mostaza. Había una energía natural en ella, como alguien que no sabía caminar despacio ni hacer las cosas a medias. Bailaba mientras desempacaba, dando vueltas por la habitación con un bolígrafo en una mano y una espátula en la otra. Rachel no pudo evitar sonreír. Ni siquiera se dio cuenta de que había empezado a dibujarla hasta unos minutos después. El contorno de una cabeza ladeada y un moño despeinado ya se formaba en la página. Los días siguientes siguieron un patrón. Rachel se sentaba junto a su ventana a dibujar, y la mujer de enfrente, a quien mentalmente llamaba Sunshine, abría las cortinas, se ponía a cocinar o limpiar, siempre moviéndose a un ritmo que solo ella podía oír. No habían hablado, ni siquiera se saludaron con la mano, pero algo había empezado a formarse en el espacio silencioso entre los edificios, una conexión extraña y vacilante. Rachel nunca se consideró audaz, era observadora, reflexiva, reservada. Pero había algo en Sunshine que la hacía sentir más ligera, quizás un poco más valiente. Una tarde, tras horas dibujando, Rachel dudó antes de cerrar su cuaderno. El sol se ponía, proyectando destellos ámbar sobre el horizonte, y la volvió a ver, esta vez acurrucada en el alféizar de la ventana con una taza en la mano, mirando con una dulzura que no necesitaba banda sonora. Los dedos de Rachel se cernían sobre la página. Entonces empezó a dibujar de nuevo, esta vez más despacio. Dibujó la curva de la mandíbula de la mujer, la inclinación de su hombro al apoyarse en el marco, el vapor que salía de su taza, apenas visible contra el cielo que se desvanecía. Se sentía íntimo, sincero, un momento capturado entre desconocidos. Al día siguiente, Rachel dejó la ventana abierta más tiempo del habitual. Sus cortinas ondeaban suavemente con la brisa. El sol volvía a brillar, con flores en sus mejillas y un paso alegre. Se detuvo una vez, encontrando la mirada de Rachel a lo lejos. Fue solo un destello, pero sonrió. Rachel parpadeó, con la respiración entrecortada. Le devolvió la sonrisa antes de poder contenerse. Su corazón latía más fuerte de lo esperado. Entonces, el sol desapareció de la ventana. Rachel frunció el ceño, su lápiz se detuvo a mitad del boceto. Pero unos minutos después, algo pequeño revoloteó por el aire entre sus edificios, un trozo de papel doblado, planeando como un pájaro lento antes de aterrizar con un golpe sordo contra la barandilla del balcón de Rachel. Un avión hecho de papel de cuaderno. Rachel lo miró atónita. Se quedó de pie, con el corazón acelerado,
mientras salía al pequeño balcón y recogía la figura doblada. Escrito en un ala con tinta negra ligeramente corrida, asteriscos siempre dibujas con las ventanas abiertas. Me parece valiente, asterisco mira, Rachel leyó la nota 3 veces, apenas respirando. Así que se había dado cuenta y había escrito. Sus dedos temblaban ligeramente mientras desdoblaba el resto del papel, sus ojos escudriñando cada palabra de nuevo. No era solo la nota, era el gesto, la amabilidad, la invitación. De vuelta adentro, Rachel volvió a mirar hacia la ventana. Sunshine estaba sentada allí, mordiéndose el labio, esperando. Rachel sonrió y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, se permitió sentir la posibilidad de algo nuevo. El avión de papel permaneció en el escritorio de Rachel toda la noche, desplegado, liso, plano. No durmió mucho, su mente repasó la imagen de la mujer del otro lado de la calle, esa tímida media sonrisa, la nota escrita con una caligrafía espontánea y ondulada, asteriscos siempre dibujas con las ventanas abiertas. Creo que eso es valiente, asterisco valiente. Rachel nunca lo había pensado así. Simplemente le gustaba la luz y el silencio, y quizás últimamente, la vista. A la mañana siguiente, se despertó más temprano de lo habitual. Su ventana ya estaba abierta, y se quedó junto a ella durante minutos, sosteniendo una taza de café solo y mirando al otro lado de la calle. La otra ventana estaba cerrada, con las cortinas corridas. Sin música. Por un momento, se preguntó si se lo había imaginado todo. Pero entonces, alrededor de las 10, se abrió. La luz del sol irrumpió, y allí estaba ella. El pecho de Rachel se oprimió de una manera que la sobresaltó. La mujer, Cassie, lo sabría más tarde, estaba de pie en el marco con esa misma expresión suave, como alguien viendo un amanecer. Llevaba una sudadera 2 tallas más grande y sostenía una espátula en una mano. Saludó. Fue pequeño, tentativo, pero un saludo, los dedos de Rachel temblaron. No le devolvió el saludo, al menos al principio. En cambio, se apartó y regresó con algo en las manos, una pequeña taza blanca con una nota enrollada dentro. La ató con cuidado al extremo de una larga cuerda de lana y la lanzó por encima del balcón como si fuera un sedal. Quedó colgando un poco, apenas alcanzando la mitad del callejón. Cassie la observó divertida. Rachel le hizo un gesto para que esperara y luego bajó la taza al siguiente nivel, el balcón de un vecino, y de nuevo al primero. Ató una pequeña nota en el asa de la taza, asterisco súbeme un piso asterisco. Pasaron unos minutos. Entonces, como por arte de magia, la cuerda se tensó y la taza se elevó balcón a balcón hasta que Cassie extendió la mano y la agarró de su costado. Sonrió, visiblemente encantada con todo el asunto. Rachel se sonrojó por dentro, la taza fue su respuesta, breve y precisa. Asterisco no era valentía, solo curiosidad asterisco. Así empezó todo. El sistema de publicación de cuerdas y tazas se convirtió en su ritual diario. Intercambiaban dibujos y recetas de galletas, listas de reproducción y preguntas tontas. A Cassie le gustaba Motown, Rachel prefería el piano instrumental. Cassie no sabía dibujar un monigote, Rachel quemaba cualquier cosa que tocara una estufa. Empezaron a llamarse C&R, sin apellidos ni presentaciones completas. El misterio le daba más sabor a las notas. La conexión entre la tinta y la risa creció. Una tarde lluviosa, Cassie envió una nota que decía, las 3 cosas favoritas de los días lluviosos. Vete, respondió Rachel. 1. El sonido. 2. El olor. 3. Dibujar en el interior mientras finges que el mundo está en pausa. Cassie respondió. 1. Té. 2. Bailar descalza. 3. La excusa para bajar el ritmo. No era coqueteo, no exactamente, pero algo cálido florecía bajo la superficie, una suave tensión, una sensación de acercarse, palabra por palabra.
Rachel dibujaba a Cassie constantemente ahora, acurrucada con un libro de cocina, riendo, con los ojos medianos cerrados mientras saboreaba algo de una cuchara. Mantenía los dibujos en privado, doblados en su cuaderno de bocetos. Temerosa de que dijeran demasiado, una noche, Cassie envió una nota diferente. Decía: haces que el silencio parezca algo que vale la pena escuchar. Rachel se quedó pensando en eso un buen rato. No respondió hasta la mañana siguiente. Su respuesta fue solo una frase, pero hizo reír a Cassie tan fuerte que Rachel pudo oírla a través de la ventana abierta. Y haces que el caos parezca arte. Ese día, no intercambiaron notas. Hablaron. Simplemente hablaron. Primero de libros, luego de recuerdos de la infancia, de sus desayunos favoritos, de historias vergonzosas. Pasaron las horas. El atardecer y las ventanas brillaban con una luz cálida. Rachel se apoyó en el alféizar de su ventana y Cassie imitó su postura. Finalmente, Rachel susurró: ¿ya somos amigas? Cassie sonrió. Algo así, al final de la segunda semana, se había convertido en un ritual. Todas las tardes, a las 6 en punto, Rachel dejaba una taza de té de hierbas en el alféizar de la ventana. El vapor se enroscaba en el rubor anaranjado del atardecer, y miraba al otro lado del callejón. Sin falta, Cassie aparecía en su ventana, sosteniendo una taza, a veces con una galleta o un trozo de pastel en la mano, siempre sonriendo, como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. Sin teléfonos, sin distracciones, solo dos mujeres separadas por un tramo de aire y ladrillos de la ciudad, unidas por el vapor y la conversación. Lo llamaban su ventana del té. A veces hablaban, a veces simplemente bebían en silencio. Pero nunca era incómodo. Era una especie de calma que Rachel no se había dado cuenta de que necesitaba, hasta que tuvo un nombre. Un martes, Rachel preguntó: ¿alguna vez te sientes como si estuviéramos en una película? Cassie bebió su té pensativa. Uno raro, indie, lento, buena banda sonora. Y Rachel sonrió. Probablemente subtitulado, Cassie la señaló. Serías la artista misteriosa con el pasado trágico. Trágico es exagerado. Tienes una mirada melancólica. Rachel arqueó una ceja. Eso no es un rasgo de personalidad. Cassie se encogió de hombros. Fingiendo tomar un sorbo de té. Dramáticamente, dice, la melancólica. Una carcajada se extendió entre ellas, resonando en el ladrillo. A Rachel se le encogió el pecho. Estaba sucediendo de nuevo, esa sensación, como si su vida se estuviera coloreando poco a poco tras un largo periodo de grises. También empezaron a cocinar juntas. Rachel, que apenas podía tostar pan sin problemas, seguía las instrucciones de Cassie desde el otro lado del callejón. Cassie le mostraba paso a paso, levantando los ingredientes y haciendo gestos exagerados. Más de una vez, Rachel quemó algo sin querer o dejó caer una cuchara en el fregadero, y Cassie se deshacía en risas. Una noche, prepararon sopa. Bueno, Cassie preparó sopa, Rachel preparó algo parecido a una sopa al lado. Cassie levantó su tazón triunfalmente. Listo. Rachel levantó el suyo con vacilación. Parece un accidente. Pruébalo. Lo hizo. No estuvo mal. Levantó el pulgar y Cassie aplaudió. La semana que viene, pasta. Rachel gimió. ¿Intentas matarme? Esa noche, en lugar de despedirse después del té, Rachel se quedó. Sus brazos descansaban en el alféizar de la ventana, con la barbilla apoyada en el borde, los ojos entrecerrados. Cassie la imitó, con la mejilla pegada al cristal frío. La ciudad recuperaba lentamente la actividad, más coches, más ruido, pero sus ventanas seguían siendo su pequeño mundo, un santuario. Rachel rompió el silencio suavemente. Es raro. Hacía mucho que no sentía tanta paz. Cassie no habló por un momento, luego respondió: yo tampoco. Al día siguiente,
Cassie envió algo diferente a través del sistema de tazas e hilo, un dibujito. Era sencillo, 2 tazas humeantes en alféizares distantes, unidas por una cuerda que cruzaba el callejón. Debajo, en letra pequeña, asterisco me alegra que haya sido tu asterisco. Rachel se quedó mirando la imagen un buen rato. Pasó el pulgar por el borde del papel, con los labios entreabiertos y la mente dándole vueltas. No era nada dramático, nada confesional, pero significaba algo. Y me impactó profundamente. Esa noche, envió una respuesta, su propio dibujo. Casi, riendo, con los ojos cerrados, una mano sobre el estómago y la otra sosteniendo una galleta. Escribió, asterisco te ríes como si no tuvieras miedo de gritar. Te envidio, asterisco. Cuando Cassie lo leyó, miró hacia la ventana de Rachel, se llevó el dibujo al pecho y articuló una palabra que la hizo sonrojar furiosamente. Asterisco hermosa, asterisco. No hablaron mucho esa noche, pero no era silencio. Era una quietud plena y profunda, de esas que no necesitan ser rellenadas con nada más. Con el paso de los días, la línea entre una amistad insinuante y algo más profundo empezó a difuminarse. Se quedaron más tiempo junto a sus ventanas, sus miradas se sostuvieron un poco más, sus sonrisas se suavizaron. Rachel se encontró dibujando a Cassie en mitad de la noche, de memoria, pestañas rizadas, hoyuelos, esa alegría sin filtro que la iluminaba por dentro y por fuera. No sabía qué estaba pasando entre ellas, pero sabía que no quería que parara. Los atardeceres estaban cambiando, el resplandor anaranjado se había suavizado, se había alargado. El aire conservaba esa calidez serena que llega a finales de la primavera, la que anuncia el verano a la vuelta de la esquina. Rachel se apoyaba en el marco de la ventana, con una taza de té en la mano, esperando. Cassie apareció minutos después, con las mejillas sonrosadas por el horno, el delantal espolvoreado con harina, un plato de galletas con pepitas de chocolate en una mano y su propio té en la otra. ¿Sabes qué?, dijo desde el otro lado del callejón. Esta vez solo quemé la primera tanda. Rachel sonrió. Progreso. Los ojos de Cassie brillaron. ¿Quieres ver? Rachel asintió. Cassie levantó el plato lentamente, girándolo hacia la ventana. Parecían casi comestibles. Rachel le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y articuló, guárdame uno. Cassie señaló su corazón dramáticamente y luego le dio un mordisco. Minutos después, intercambiaron bromas, dejando que el sol se posara entre ellos. Pero esa noche, algo flotaba en el aire. Un momento, Rachel lo sintió antes de saber qué era. Cassie dejó su taza y se inclinó hacia adelante, con los brazos apoyados en el alféizar. Esta vez no sonreía. ¿Puedo preguntarte algo real? Rachel se enderezó. Siempre. Cassie respiró hondo. ¿Por qué dejaste de dibujar gente? O sea, profesionalmente. Rachel dudó. ¿Cómo sabes que lo hice? Cassie señaló las docenas de bocetos que Rachel había colgado cerca de la ventana, paisajes, bodegones, trazos abstractos. Eres brillante. Pero he visto cómo dibujas a la gente en las esquinas, como si te lo estuvieras pasando por alto. Rachel rió suavemente. No era una risa defensiva, era cansancio. ¡Qué obvio! Cassie asintió. La voz de Rachel bajó. Dejé de hacerlo después de que mi última relación terminara. Era muy dura. Decía que mi trabajo era demasiado emotivo, demasiado expuesto. Supongo que empecé a esconderme en lo seguro. La expresión de Cassie se suavizó. Lo siento. Rachel se encogió de hombros. Tranquila. Aprendí un montón, como a desaparecer en mi propio apartamento. Se hizo una pausa entre ellos. El cielo se había vuelto de un coral profundo. Cassie bajó la mirada hacia su taza. Yo también dejé a alguien. Rachel levantó la vista. El rostro de Cassie era diferente ahora, más tranquilo, más reservado. Nunca me golpeó ni nada, continuó Cassie,
pero tenía una forma de hacerme sentir insignificante, como si todo en mí fuera demasiado ruidoso, demasiado sensible. Incluso mi comida. Los dedos de Rachel se apretaron alrededor de su taza. Eso no está bien, Cassie sonrió débilmente. Sí. Me llevó 2 años creer que mudarme aquí era mi botón de reinicio, asintió Rachel lentamente. Entonces, quedarme aquí era para mí. Dejaron que el momento flotara en el aire, 2 mujeres, cada una con viejos moretones envueltos en nuevas rutinas, compartiendo algo real a través de 20 pies de espacio y vidrio. Cassie exhaló. Se siente raro hablar de esto con alguien a quien técnicamente no conozco. Rachel sonrió apenas. A veces los desconocidos nos ven con más claridad. Cassie levantó la vista. ¿Seguimos siendo desconocidos? La pregunta hizo que Rachel se detuviera. Pensó en las notas, los dibujos, los chistes, las galletas, el té, las horas de silencio y risas compartidas, la forma en que Cassie sonreía al mirarla, no por cortesía, sino por reconocimiento. No, dijo Rachel en voz baja. Ya no, los labios de Cassie se curvaron. Bien. Y durante el resto del atardecer, no hablaron. Simplemente permanecieron allí sentados, 2 siluetas recortadas por una luz naranja, corazones desenrollándose lentamente. Era miércoles y el mundo se sentía diferente, un poco más ruidoso, más vivo. La ciudad había empezado a respirar de nuevo, con cautela, de forma irregular. Algunas tiendas abrieron, se oyeron más pasos bajo sus escaparates. La cafetería del barrio volvió a encender las luces. Rachel estaba sentada junto a la ventana, con los dedos aferrados a su taza de té. Con el corazón inquieto. Su cuaderno de dibujo yacía intacto a su lado. Sus ojos se dirigían constantemente al apartamento de Cassie, la ventana abierta, la cortina revuelta, pero Cassie no estaba allí. Por primera vez en días, Rachel sintió el dolor de extrañar a alguien que, técnicamente, aún no le pertenecía, y entonces allí estaba, en la acera. Cassie salió de su edificio, con el pelo recogido en un moño bajo y una chaqueta vaquera ceñida. En la mano, un papel doblado. Levantó la vista y vio a Rachel al instante. No la saludó, sonrió. Rachel parpadeó, con el corazón acelerado, lenta y deliberadamente. Se levantó, caminó hacia su puerta, bajó las escaleras y salió al fresco aire de la tarde. Se encontraron en medio de la acera, entre 2 edificios que los habían agarrado como páginas de un libro cerrado. Por un momento, guardaron silencio. Cassie les ofreció el papel, otro dibujo, un boceto rápido a carboncillo, imperfecto y real. Mostraba 2 ventanas iluminadas por la luz de una farola, y entre ellas, 2 monigotes extendiéndose uno hacia el otro. Al final, una sola línea. Dejemos de ser ventanas. Rachel levantó la vista con los ojos vidriosos. No sabía si vendría. Cassie ladeó la cabeza, sonriendo. No sabía si bajarías. Rachel soltó una risa temblorosa. Casi no lo hago. Yo también. Una pausa. Estaban lo suficientemente cerca como para oír su respiración, para ver cada peca, cada vacilación. La calle estaba casi vacía, la ciudad aún no había encontrado su ritmo. Esto hacía que el momento se sintiera como su propio pequeño rincón de tiempo. Tengo miedo, admitió Rachel. Cassie asintió. Yo también. Pero creo que ese es el punto. Rachel extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Su mano se detuvo. La miró a los ojos, de verdad, y luego, con dulzura, se inclinó hacia adelante. Sus labios se encontraron, suaves, tentativos, llenos de preguntas no formuladas y respuestas silenciosas. No fue apresurado. No fue perfecto. Pero fue real. Al despedirse, Cassie sonreía con los ojos húmedos. Me sentí mejor que 100 notas, susurró. Rachel se rió. Y menos cortes con papel. Se quedaron allí, frente a frente, mientras el sol se ponía tras los tejados.
Las farolas parpadeaban y la ciudad seguía moviéndose a su alrededor. Pero en ese instante, todo se detuvo. Cassie tomó la mano de Rachel. ¿Quieres caminar? Sí. Pero vayamos despacio. No definieron que había cambiado esa noche en la acera, pero todo sí. Rachel seguía acercándose a la ventana, Cassie seguía cantando mientras cocinaba, pero ahora, se oían llamadas a la puerta, compartían desayunos, pasaban tardes juntas en el mismo sofá en lugar de callejones separados. A veces, Rachel traía su cuaderno de dibujo y se sentaba en la cocina de Cassie mientras ella cocinaba, viéndola bailar entre ollas y sartenes, como una coreografía. Cassie, a su vez, empezó a garabatear recetas junto a los dibujos de Rachel, pequeñas versiones animadas de comida con nombres ridículos como lasaña de apoyo emocional o brownies llora si se quema. Un sábado por la mañana, estaban tendidos en el suelo de la sala de estar de Cassie, con tazas de café entre ellos, rodeados de trozos de papel e ideas de negocios a medio elaborar. De acuerdo, dijo Cassie, señalando un concepto garabateado. ¿Y si es un lugar donde la gente viene a comer algo caliente y dibuja algo desordenado, como comida y sentimientos? Sin juzgar, Rachel entrecerró los ojos. Entonces, ¿como un café terapéutico? Cassie se rió. Exactamente, con rollos de canela, pasaron horas intercambiando ideas. Cassie hablaba con las manos, Rachel dibujaba logotipos en servilletas. Era una tontería y un poco en serio, pero le hizo sentir a Rachel algo que no había sentido en años. Ilusión por el futuro. Más tarde esa semana, Rachel le regaló a Cassie un dibujo enmarcado de ella riendo sobre un plato de pasta, desordenado, imperfecto, radiante. Debajo, había escrito, el hogar no siempre necesita paredes. A Cassie se le saltaron las lágrimas. Esto es todo. Es precioso, Rachel sonrió. Es solo un garabato. No, dijo Cassie en voz baja. Es como me ves, y eso lo es todo. Rachel no respondió con palabras. Se inclinó y la tocó de nuevo, lenta y firmemente, sus respiraciones mezclándose en el silencio. Cassie se cubrió la cara con los dedos empolvados de flores, con un sabor a azúcar y algo que se parecía mucho al amor. Pero no todo era azúcar y suavidad. Al día siguiente, Cassie estaba callada. Seguían tomando el té junto a la ventana, ahora juntas, pero su mirada se desviaba. Su sonrisa no llegaba tan lejos, notó Rachel, pero no la insistió. Sabía que el silencio podía ser un escudo. No fue hasta 2 noches después, acurrucada bajo una manta en el apartamento de Rachel, que Cassie finalmente habló. Me ofrecieron un puesto, dijo en voz baja. Tenía un puesto de chef fuera del estado. Rachel se quedó congelada. Cassie continuó. Es algo muy importante. Una cocina de verdad, mi propio equipo, libertad creativa. Todo lo que quería. El corazón de Rachel latía con fuerza. ¿Cuándo te irías? 1 mes. Quizás menos. El silencio se prolongó entre ellos. Rachel flexionó las rodillas. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería arruinar esto, a nosotros. Rachel apartó la mirada. ¿Entonces ibas a irte sin decir nada? No, Cassie le agarró la mano. No sé qué iba a hacer. Nunca había vivido algo así, Rachel. Nunca había sentido la escena. Y ahora, no sé qué elegir. Rachel tragó saliva. Entonces quizás solo soy una distracción de lo que realmente quieres. Cassie se estremeció, como si le hubieran dado una bofetada. No digas eso. Pero Rachel ya estaba de pie, quitándose la manta. Necesito 1 minuto. Cassie la vio entrar a la cocina y vio cómo sus hombros se encogían como si se cerraran las alas. No la siguió. Esa noche, Rachel yacía en la cama, mirando al techo, preguntándose por qué la felicidad siempre parecía algo prestado. En el apartamento del otro lado del callejón, las luces permanecían apagadas. Nada de cantar, dibujar ni tomar té. La lluvia había regresado a la ciudad. Solo una llovizna gris y constante que difuminaba el horizonte y volvía a calmar las calles.
Le recordó a Rachel sus primeros días, cuando el mundo exterior se sentía lejano y solo tenía papel y lápiz. Ahora, estaba sentada de nuevo junto a la ventana, con el cuaderno de dibujo en el regazo, intacto. Su té se había enfriado. La ventana de Cassie estaba cerrada, ni cortinas se movían, ni música apagada, ni olor a galletas, ajo ni a su tostada quemada. Solo silencio. Habían pasado 4 días desde la conversación. 4 días desde que Cassie confesó que podría irse. 4 días desde que Rachel se marchó en lugar de quedarse a hablar. Odiaba lo familiar que le resultaba el silencio, como un abrigo viejo que había tirado pero que ahora usaba sin pensar. Y le dolía más esta vez porque había aprendido cómo podía sonar el mundo cuando se llenaba de la risa ajena. Sentía lo que significaba desear mañanas que ansiaran, tardes que cobraran vida. Ahora, todo se había vuelto aburrido otra vez. Había intentado escribir una nota, 3, en realidad. Una era demasiado fría, la segunda demasiado vulnerable, la tercera nunca la terminó. Al otro lado del callejón, Cassie tampoco había dicho nada. Rachel consideró llamar a su puerta. Llegó incluso a ponerse los zapatos una vez, pero entonces el miedo la invadió, el rechazo, llegar demasiado tarde, decir algo inapropiado. El miedo de que tal vez solo hubiera sido una hermosa interrupción. No se había dado cuenta de cuánto se había abierto su corazón hasta que regresó la calma. Y sintió que todo se derrumbaba. Cassie estaba sentada en el suelo de la cocina, con el correo electrónico de la oferta de trabajo brillando en la pantalla de su portátil. No había respondido. No podía. Cada vez que pensaba en empacar, veía los ojos de Rachel, no enfadados, solo dolidos, decepcionados. Profundamente, Cassie quería ser elegida por una vez. Quería que alguien luchara por ella, que le dijera, quédate conmigo, más que solo una caricia, pero Rachel no lo había hecho. Y tal vez esa era su respuesta, pero ¿no era cierto también que Cassie en realidad no se lo había pedido? Se frotó la cara con las palmas de las manos y suspiró. Nada de esto era sencillo. Quería el trabajo. Quería demostrar que podía triunfar. Pero más que eso, quería cruzar ese callejón, llamar a la puerta de Rachel y decir lo que no se había atrevido a decir antes: te sientes como en casa. Cassie se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Miró al otro lado. Rachel estaba allí, con el cuaderno de dibujo cerrado y el té intacto. Sus ojos se alzaron como atraídos por un hilo invisible y se encontraron con los de Cassie. No sonrieron, pero tampoco apartaron la mirada. Fue el comienzo de algo, un hilo que se preparaba silenciosamente a través del cristal. La mañana era inusualmente cálida para principios de mayo. La lluvia había pasado, dejando las calles de la ciudad con un olor a pavimento mojado y esperanza. Rachel estaba de pie frente a una pequeña tienda en una tranquila calle lateral, de esas que la gente pasaba sin darse cuenta hasta ahora. El escaparate estaba recién limpiado. Dentro, mesas vacías esperaban a ser ocupadas. Pintura fresca se aferraba a las paredes, aún secándose en algunos puntos. Olía a principios y a canela. Cassie estaba adentro, caminando de un lado a otro con un portapapeles y una flor en su mejilla, ajena al hecho de que Rachel estaba parada afuera. Rachel dudó, sosteniendo un paquete delgado y plano envuelto en papel marrón. Era el momento. Empujó la puerta. La campana de arriba sonó, aguda y familiar. Cassie se giró. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el portapapeles se le resbaló de las manos y aterrizó en el mostrador con un suave ruido. No pensé que vendrías, dijo sin aliento. Rachel se acercó. Casi no lo hago. ¿Estás aquí para despedirte? Rachel le entregó el paquete. Ábrelo, instó Cassie. Desató el cordel con dedos temblorosos. Dentro había un boceto, uno nuevo. Era la fachada de una tienda donde se encontraban, pero dibujada con vida, gente sentada a las mesas, risas en el aire, vapor saliendo de las tazas, y en la esquina, detrás del mostrador, 2 mujeres. Una con una amplia sonrisa, la otra dibujándola, con amor en la mirada. Cassie parpadeó rápidamente.
Somos nosotras, Rachel asintió. Podría ser. Cassie levantó la vista, con la voz quebrada. Pero yo no te elegí. Dudé. Yo también. Rachel dijo suavemente. Ambas estábamos asustadas, se quedaron allí, la distancia entre ellos se acortaba, el aire cargado con todas las cosas que no se habían dicho. No acepto el trabajo, susurró Cassie. No quiero empezar de cero en otro sitio. Quiero empezar aquí, contigo. Si aún me quieres, Rachel extendió la mano y le tomó la suya. Solo si me dejas dibujarte, preparándote el desayuno, por el resto de mi vida. Cassie se rió con los ojos llenos de lágrimas. Trato hecho. Sus labios se encontraron en medio de un café nuevo, entre latas de pintura y sillas vacías. Fue un encuentro suave, lleno de segundas oportunidades y del alivio que solo llega tras elegirse de nuevo. Al despedirse, Cassie sonrió entre lágrimas. ¿Cómo deberíamos llamar a este lugar? Rachel pensó un segundo y luego miró hacia la ventana. Janel es un pájaro, dijo. Portugués. Significa ventanas abiertas. La sonrisa de Cassie se profundizó. Encaja. Se giraron hacia la puerta principal, la luz del sol entraba a raudales por el cristal. Afuera, la ciudad volvía a la vida. Dentro, algo nuevo acababa de comenzar.